Bienvenidos a Médico de Cabecera por Conexify. En este programa vamos a tratar la continuación del episodio anterior que trataba sobre los trastornos alimentarios. En esta ocasión vamos a hablar de bulimia. Este es un problema importante dentro de los trastornos alimentarios. Entonces, el programa anterior hablamos de anorexia, dimos como las cuestiones claves sobre esta enfermedad que es bastante complicada, y ahora vamos a hablar de bulimia. ¿Qué opinas, Andrés? Justamente la importancia radica en el episodio anterior. Hablábamos de lo que es la anorexia desde el punto de vista de la restricción de la alimentación como tal. Entonces, bien mencionaba yo que tenemos que hacer la comparación con lo que es la otra cara de la moneda, lo que es la bulimia y los episodios de atracones. Entonces, si bien nosotros hacíamos la comparación de que en una etapa la anorexia era no como nada, me restrinjo mucho, comparto de cierta manera con la bulimia que vamos a hablar el día de hoy, con los episodios que se mencionaba en donde la persona pierde el control con respecto a lo que se habla o se menciona, los episodios de alimentación. Entonces, de cierta manera, en un lado tenemos lo que es la anorexia, la característica típica es una persona delgada. En la bulimia nosotros podemos encontrar una persona con una apariencia normal, un peso adecuado para su condición, o probablemente incluso podemos encontrar un ligero cambio hacia lo que sería probablemente el sobrepeso o la obesidad. Así es, y esto es un poco lo que dificulta el diagnóstico, ya que en la anorexia probablemente el peso es evidente y llama la atención. En cambio, en la bulimia puedes tener personas físicamente aparentemente normales, y eso nos dificulta un poco especialmente el diagnóstico en casa, la alerta que tienen los familiares sobre esta enfermedad. Un poco lo que sí se parece la bulimia y la anorexia es que entre los trastornos alimentarios ocurre principalmente en mujeres. Comparten justamente la misma descripción estadística con respecto a que se manifiesta más común en las mujeres en una relación de 3:1. No quiere decir que también los varones pueden presentar este trastorno, pero esto es algo más característico. Y con respecto a la edad, comparten un rango de edad muy parecido a lo que es la presentación de la anorexia. Se hablaba que en la anorexia es típico más o menos alrededor de los 15 años, mientras que la bulimia tiene un pico mayor alrededor de los 20 años. Así es. Entonces, en general, ¿cómo podemos identificar la bulimia? La bulimia tiene signos clave que nosotros debemos tratar de identificar. El primero es, la sensación de la persona de tener problemas con su peso. Es decir, se enfocan mucho en mantener un peso ideal, en mantener un peso correcto, y suelen tener conductas muy intensas, digamos, sobre el mantenimiento del peso. Suelen tener hábitos, costumbres muy estrictos sobre esta cuestión. Entonces, ese quizá es algo que nos podría llamar la atención desde un inicio, que ocurre en los dos trastornos alimentarios. Sin embargo, creo yo que es el semáforo. Yo pensaría que es lo que nos podría llamar la atención, ese cambio de conducta al mantenimiento del peso. ¿Sí? Ahora, el problema de la bulimia es que tradicionalmente se acompaña de los famosos atracones, es decir, una ingesta exagerada de alimentos, ¿sí? Y luego viene un periodo de sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa, vuelven otra vez a recordar lo de mantener el peso, y aquí viene lo clave, el buscar estrategias para volver al peso ideal. Estas estrategias son lo que realmente le hacen daño al organismo en esta enfermedad. La más común o la más conocida por todos es inducirse el vómito. Pero eso no es lo único que existe en esta enfermedad. Tienes la inducción al vómito, también tienes el uso de medicinas para aumentar el tránsito intestinal, en pocas palabras, para tener diarrea, ¿sí? Y eso es bastante común también, aunque no se conozca tanto. Y la otra, que es probablemente la más normal y que podría pasar desapercibida, es el ejercicio intenso después de los atracones. Hay ejercicio intenso, extenuante, y estas tres, digamos, no es que son independientes, pueden ocurrir en la misma persona. Inducción al vómito, más purgantes, más ejercicio. Entonces,
Esa es la característica, digamos, de la bulimia. Claro, hay que hacer énfasis en el punto de diferenciación entre lo que es la anorexia y la bulimia, lo que mencionabas el episodio de atracón, que es la pérdida de control en el sentido del consumir los alimentos como tal. Entonces, algo que puede llamar bastantísimo la atención es que por lo menos en el lapso de una semana se tiene que presentar al menos una vez este episodio en donde la persona ingiere sin controlarse el tema de los alimentos y busca una conducta que le lleva inmediatamente a buscar el cómo poder desfogar esa gran cantidad de alimentos que ingirió. Lo mencionabas bien a través de la inducción del vómito o la utilización de diversos fármacos, que puede ser para justamente provocar el vómito o lo que mencionabas, el tema de los laxantes. Pero eso puede ser, como mencionabas, la alerta, el que la persona esté preocupándose constantemente de su apariencia física, de su peso, que es lo que le está llamando la atención. Viene obviamente el episodio, ingiere abruptamente y después, claro, viene el arrepentimiento, le voy a poner así entre comillas, y busca justamente ese mecanismo de compensación para tratar de buscar llegar obviamente al peso que esa persona considera adecuado. Así es. El problema es que estas medidas que las personas toman no son públicas. Son cuestiones que se hacen en privado, son cuestiones que se hacen, tratan de que pasen desapercibidas. Y es por eso la dificultad. Probablemente, ahí hay un límite médico, digamos, ¿no? En lo médico se pone siempre números para poder hacer un diagnóstico. En este caso dicen un episodio a la semana, menos 3 meses. Pero yo creo que una alerta, no esperes a contar el episodio semanal en los 3 meses. Exacto. Yo creo que en casa, ante la mínima sospecha, sí podrías consultar a tu médico de cabecera y preguntar y por lo menos exponer la preocupación encima, porque aquí viene la siguiente parte, es decir, lamentablemente no hay un diagnóstico, no hay un test, un examen para diagnosticar bulimia, no existe un examen de laboratorio, no hay un examen de rayos X o de tomografía que nos diga sí, esta paciente tiene bulimia y hay que tratarla. Por lo tanto, nos manejamos mucho con las sospechas que lleguen de casa. Y posteriormente obviamente hay una serie de preguntas y que van a ser a clínicas específicas como para nosotros ya tener una sospecha mucho más grande. Exacto, y es por eso que nosotros más bien les estamos alentando a ustedes para que cuenten con herramientas de manejo cotidiano que les permita a ustedes identificar justamente si probablemente una persona pudiera estar presentando síntomas que nos orienten a sospechar que presenta bulimia. Una conducta muy característica de estas personas, si bien hemos mencionado que les preocupa obsesivamente el tema del peso, que hablan, que presentan ciertos cambios, que no están contentos, que les desagrada ese aspecto, esa condición, algo fundamental también, Gadi, es mencionar que esas personas no son compatibles con el poder comer en público. Siempre buscan alguna barrera para poder diferenciar o tal vez de pronto esquivar ese momento de poder compartir con las personas. Algunas pacientes sí nos han referido que cuando ya han sido diagnosticados previamente, cuando tenían eventos familiares, reuniones con amigos, al momento de salir siempre buscaban algún pretexto, siempre mencionaban que no podían o trataban de excusarse de alguna manera. Entonces, obviamente eso ya comenzaba a generar preocupación. Probablemente lo consideraron un episodio aislado, pero eso después comenzó a llevar a otro problema. Después obviamente ya comenzaron a haber situaciones en donde la persona se aislaba, pasaba mucho tiempo en el baño, que eso también es importantísimo, y comenzaron a evidenciar ciertos cambios propios de esta patología. Entonces, como vimos, no es fácil identificarlo, hay que tener una alta capacidad de ver cosas mínimas, cambios mínimos en esas personas, pero la bulimia es importante porque al igual que la anorexia tiene complicaciones, tiene efectos en el cuerpo que pueden ser muy severos y pueden afectar la salud de la persona, y estos cambios, estas complicaciones o esta sintomatología, digamos, es principalmente debido a las acciones para eliminar, entre comillas, digamos, el exceso de comida que podría causar un aumento de peso. Entonces, el primero vamos a hablar del más conocido, que es el vómito, el inducirse el vómito. Entonces, el vómito
lo más sencillo que te va a causar obviamente es va a salir mucho contenido de tu estómago, y tu estómago tiene que reponerlo. Entonces puede haber desde una deshidratación, que puede ser lo más sencillo con los episodios de vómito, pero también vienen otros efectos mucho más severos. Por ejemplo, el esófago, que es el conducto que va del estómago hacia la boca, digamos, es un tubo elástico, se daña por el ácido. Cuando tú vomitas, el contenido ácido del estómago pasa a través del esófago y lo va quemando. Es una quemadura ácida. Y si esto lo repites muchas veces, el esófago puede tener cambios que pueden ser incluso, pueden ser secuelas que duren mucho tiempo y que afecten a lo largo de la vida. El ácido en su paso por la cavidad bucal también puede afectar los dientes, las encías. Recuerden que el pH, la acidez del estómago es súper fuerte, es bastante alta, entonces quema químicamente. Incluso nosotros sospechamos cuando vemos signos en la boca como los dientes desgastados. O sea, los dientes muy desgastados, ya muy desgastadas, más cierta sospecha de los padres, ya empezamos a sospechar de que estamos frente a un caso. O incluso el tema del aumento de la sensibilidad por el efecto corrosivo del ácido. Las personas pueden comenzar a quejarse de un aumento de la sensibilidad en los dientes. Comienzan a despechar justamente esta enfermedad, mucho antes incluso de que ya se presenten estos trastornos que mencionabas a nivel del esófago. Una de las complicaciones también que pueden conllevar a un desenlace fatal es la ruptura por el efecto mecánico de la fuerza del vómito como tal. Se presenta ese daño, esa ruptura como tal del esófago, se presenta un sangrado digestivo que puede ser grave en muchos casos. Sí, puede ser fatal incluso. Entonces, por aquí un colega nos hacía acuerdo de cuando examinamos a las pacientes, ver las manos. Como la inducción del vómito se realiza con los dedos, es la forma más fácil y económica, digamos, de lograrlo, ¿sí? También hay cambios. La piel se endurece un poco aquí en el nudillo, incluso en los nudillos, todo esto. Entonces tú ya viendo, son signos que probablemente para los familiares pasan desapercibidos, pero sí los puedes identificar. Entonces el vómito puede causar cosas tan sencillas como una deshidratación, que se puede manejar fácilmente, eso no es el problema es manejar el trastorno alimentario, pero también puede causar cosas muy severas como un sangrado digestivo que puede llegar a ser fatal. Ahora, con los medicamentos para producir un aumento de tránsito intestinal, como decía en pocas palabras, para producir diarrea, porque el efecto lógico, obviamente es un pensamiento lógico, es si yo hago que mi intestino evacúe más rápido y más frecuente, yo estoy haciendo que el alimento se pierda, ¿sí? El uso crónico de larga duración de este tipo de medicamentos también va a causar problemas del movimiento del intestino, va a causar incluso deshidratación también, va a causar un síndrome de mala absorción, es decir, no se absorbe adecuadamente los nutrientes y se empiezan a perder sustancias claves para el organismo. Entonces, incluso se puede llegar a depender de estas sustancias. Así es, el intestino puede llegar a un momento en que es un intestino vago, digamos, que no se mueve si es que no le damos una ayuda, le damos un empujón. Y la rehabilitación de estos intestinos son complejas, son un poquito complejas. Y en el tercer caso del ejercicio extremo, como obviamente es un ejercicio que no se realiza, no buscas una guía para hacer el ejercicio, porque lo estás haciendo por algo por un sentimiento de culpa. Entonces llegas al ejercicio por un sentimiento de culpa. Este ejercicio se hace de manera descontrolada, entonces pueden producir lesiones, ¿sí? por la extenuante del ejercicio. Y si tú juntas un ejercicio intenso más inducción al vómito más diarrea todo el tiempo o uso de purgantes todo el tiempo, puedes tener deshidrataciones que sí podrían ya empezar a afectar órganos como el corazón, que es lo que principalmente empieza a tener problemas. Y es por eso que en estas personas, cuando llegan al médico, por ejemplo, les piden un electrocardiograma, es porque estamos pensando que el primer órgano que empieza a sufrir por falta de electrolitos, de ciertas sustancias que son útiles para el corazón, entonces tenemos que diagnosticarlo, Exactamente, se presenta de forma episódica, al igual que el tema de los atracones. Entonces la persona, como bien lo mencionas, realiza una actividad deportiva muy puntual, en un tiempo muy, muy corto, no guiado,
Yo de cierta manera lo comparo como la realización del ejercicio del deportista de fin de semana, que de igual manera sin la debida orientación y preparación física, muchas de las veces no consigue mantener un estado físico adecuado. Al contrario, puede provocar lesiones que a la larga pueden ser también de un tratamiento muy costoso y muy doloroso. Así es. Hay otros efectos que acompañan a la bulimia que son importantes de que los diagnostiquemos y los tratemos. Uno es la ansiedad. Entonces la ansiedad puede llegar a ser un libro entero en salud mental, pero en resumidas cuentas es esa preocupación excesiva por algo, una preocupación que se repite y se repite y se repite y es de una magnitud que no guarda relación con ese hecho que te causa la preocupación, y esto es todo el tiempo. Entonces la ansiedad por sí sola causa síntomas en el cuerpo que denominamos somatizaciones, es decir, síntomas que dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor muscular y un montón de cosas. Entonces este simple hecho de sufrir ansiedad dentro de la bulimia sí afecta la calidad de vida. ¿Sí? Ojo, la calidad de vida no solo de la persona que sufre el problema, sino del entorno. Si la familia es una familia que está preocupada viendo esos cambios de comportamiento, viendo ese proceso ansioso, viendo un montón de cosas que no entiende, entonces en realidad podría llegar a tener una familia ansiosa. Entonces una familia preocupada, una familia que luego se vuelve muy dependiente del médico, una familia que busca mucha ayuda y lamentablemente a veces no la encuentra. ¿Sí? Y otra cuestión que es importante es la depresión. Sí hay una relación muy directa entre depresión, entre síntomas depresivos y trastornos alimentarios. Entonces, claro, la depresión, y aquí yo quiero ser claro, ansiedad y depresión son enfermedades. Es decir, nunca en tu vida deberías decirle a una persona afectada de depresión, tranquilo, tienes que ponerle tu parte. Yo creo que es lo peor que puedes hacer a un paciente esto, porque el paciente está enfermo. Está enfermo. Hay una canción de Alice in Chains que dice: estoy en un hueco, la gente me pide que salga pero no tengo alas para salir. Entonces esa es más o menos la sensación. Bueno, el de Alice in Chains luego se suicidó, ¿no? De trastornos depresivos severos. Si hubieras oído bien las letras, te juro que le hubiera salvado la vida, porque te dijo ya en sus canciones que lo iba a hacer. Entonces es eso, es decir, no tengo las alas para salir, no puedo. Entonces la ansiedad es lo mismo, es decir, deja de preocuparte por tonteras. Eso es lo peor que te puede hacer un paciente que sufre de trastornos mentales. Es decir, hay que entender, hay que valorar un poco esto y dejar que un equipo profesional te ayude a ayudar a este paciente. Entonces, y por eso es importante, como parte del diagnóstico, lo has venido mencionando, el identificar conductas que puedan ser malas para la persona. Y por eso es fundamental que el manejo, lo hemos planteado en el episodio anterior, se lo tiene que hacer el abordaje para identificar problemas en la familia. Bien lo mencionabas, puede venir una conducta ansiosa de la familia que lo está proyectando hacia la persona que sufre de este problema. Entonces eso también tenemos que ver, y lo hemos mencionado, que ya vamos a continuar con parte de lo que es el tratamiento, que justamente no es enfocarse en el manejo como tal del síntoma. Tenemos que manejar cuáles pueden ser o los desencadenantes o probablemente los agravantes que condicionan que este problema se mantenga o pueda persistir a lo largo del tiempo. Entonces aterrizamos en el tratamiento. El tratamiento es complejo, o sea, el tratamiento no es algo sencillo, no digamos que es difícil, pero amerita tener un equipo de manejo, y este equipo se arma dependiendo del caso. Entonces, generalmente, pero digamos que un equipo core obviamente es infaltable el médico de cabecera, ¿sí? El equipo de salud mental, que puede ser un psicólogo. Los psicólogos ayudan muchísimo realmente en este proceso, especialmente porque se parte de una desmedicalización del trastorno alimentario, es decir, tratan de guiar a la persona a través de terapias sin la ayuda o sin que el medicamento llegue a ser el principal actor en el tratamiento. Entonces eso ayuda muchísimo. Yo he tenido buenas experiencias con psicólogos, ¿sí? Y ahí tenemos un perfil súper alto que igual está en nuestra radio, que es un perfil muy raro, que nos ayuda mucho con los trastornos alimentarios. Es médico, pero, o sea, bueno, ya lo entrevistaremos porque realmente es algo muy raro.
él nos ayuda mucho, es médico, entre psicólogo, terapista familiar sistémico, un poquito de antropología, entonces tiene varias cosas y ahora anda en la sexología, entonces ya lo vamos a invitar a alguna de esas programas para que nos ayude con los datos clave. Entonces, claro, armas ese equipo. Y la nutricionista. La nutricionista es clave, es probablemente uno de los puntos importantes aquí, una nutricionista que tenga experiencia en trastornos alimentarios, no cualquier nutricionista. Porque hay técnicas que van modificándose si trabaja en equipo, el manejo es en casa o puede ser en instituciones, puede ser un montón de cosas. Y esto ya depende mucho del el caso. Hay casos que se resuelven más rápidamente, hay casos que duran más tiempo, pero aquí lo importante es que el caso puede tener recaídas y hay que estar preparado. Es decir, nosotros en medicina familiar tenemos una estrategia que se llama guías anticipadas. Las guías anticipadas, en pocas palabras, somos médicos pesimistas. Le decimos a las personas antes de que ocurran. Le decimos, mira, la probabilidad de que haya una recaída es bastante alta, así que prepárate porque va a recaer. Entonces, cuando llega la recaída, las personas están preparadas para esto. Es preparar el terreno. Así es. Entonces, tú no generas falsas expectativas. Eso es lo peor que puedes hacer en un tratamiento, especialmente de esto, porque es impredecible un poco la recaída. Y si no recae, más motivos para estar tranquilos, para estar contentos, pero generalmente sí es buena idea explicarles la historia natural de la enfermedad. Es decir, sí, hay una alta probabilidad de recaída, puede haber complicaciones en el transcurso del tratamiento, es difícil, el relacionamiento inicial con la persona afectada es difícil, eso se va mejorando con el tiempo, pero probablemente yo creo que hemos tenido éxito en varios casos, pero porque realmente tenemos un equipo súper fuerte, necesitas un equipo muy fuerte. Y eso es recapitular lo que en su momento hablamos en el episodio de la relación médico-paciente, que nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de transmitir todo el contexto de la problemática del paciente, abordarles cuál es la situación, y que por eso incluso mencionábamos en el episodio anterior la realización de los exámenes para constatar en ese momento la condición de la persona. Y partiendo de eso tomaremos las diferentes decisiones que pondremos en conocimiento y para que ellos puedan tomar una mejor conciencia y por ende una mejor decisión. Eso es fundamental aclarar. Sí. Y bueno, este es un tema importante. Vamos a tratar de tener, a cerrar el ciclo con el trastorno por atracones, que es el tercer componente de estos trastornos alimentarios en nuestro siguiente programa. Y vamos un poco a concluir. La bulimia, al igual que la anorexia, son enfermedades. Por lo tanto, las personas que la padecen están enfermas, tienen un problema de salud del cual necesitan ayuda para salir. Entonces, como familia, el decir, poner de parte, es aumentar la ansiedad en estos pacientes, es aumentar la ansiedad, aumentar la frustración, porque realmente incluso hay personas que padecen anorexia o bulimia que ni siquiera están conscientes de que es un problema, piensan de que no es eso, porque está todo bien, que no hay ningún problema por el que preocuparse. Entonces imagínate la ansiedad. Entonces pensar y estar claros de que esta es una enfermedad que necesita tratamiento. El tratamiento no solo lo da un médico, el tratamiento lo da un equipo que va a armarse para poder acompañar el caso. El tratamiento dura su tiempo, puede recaer y la bulimia puede llegar a ser grave. Entonces yo afirmaría desde el comienzo que la bulimia y la anorexia son enfermedades graves desde su diagnóstico y pueden ser fatales. Yo creo que iría más hacia ese punto, pero son tratables. Entonces estos temas son importantes. Si ustedes en casa tienen sospechas o tienen con la información que hemos dado, creen que algún familiar de ustedes está afectado por esta enfermedad, pueden llamarnos, pueden ubicarnos, y nosotros los ayudaremos en el transcurso guiándolos, dándoles información, o incluso si es que amerita el caso, generando este proceso de manejo en equipo, en un equipo multidisciplinario. Les hemos hablado de la identificación de cambios de la conducta, para que eso sea el primer paso. El saber cómo relacionarlo con una persona puede presentar esta situación. Hemos entendido que el diagnóstico se lo tiene que hacer en función del acercamiento hacia el médico. Se lo hace con la realización de exámenes, pero no son para diagnosticar como tal la bulimia, sino más bien para la constatación del estado actual de la persona. El abordaje del tratamiento es multidisciplinario.
partiendo del manejo del médico de cabecera, dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona, se establecerán los diferentes escenarios para las diferentes tomas de decisiones. Y también hay que aclarar que esta enfermedad como tal, siempre hacemos énfasis de que puede ser muy grave si no se la maneja adecuadamente. Bueno, entonces esperamos que esta información les haya servido. Nosotros somos médicos de cabecera, yo soy Gadi Torres. Yo soy Andrés Peralta y nos miraremos en el próximo episodio el jueves por la noche.